Buen día, presentamos nuestro video explicativo sobre malaria, sarampión y gastroenteritis como actividad evaluativa de la modalidad online, como parte de la cátedra de epidemiología. Según la OMS, el paludismo o la malaria es una enfermedad provocada por el parásito Plasmodium, un parásito unicelular que se transmite a través de la picadura de mosquitos, los llamados vectores del paludismo. También se transmite por transfusiones de sangre y por jeringas infectadas. Otra causa, poco probable, es la transmisión en los aeropuertos y los alrededores. En esos casos, algún mosquito se puede colar en un avión procedente de una zona endémica y escapar en una escala donde podría picar en otros países. Hay 5 especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, siendo 2 de ellas P. falciparum y P. viva, las más peligrosas. El paludismo representa una de las enfermedades infecciosas más frecuentes y uno de los principales problemas de salud para el viajero. El riesgo de infección varía en función del itinerario, la duración del viaje, la época del año, época de lluvias o la temperatura, la inmunidad de la población, la distribución de lugares donde se crían los mosquitos y la prevalencia de las distintas especies. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan en los glóbulos rojos. Si no se trata, el paludismo puede poner en peligro la vida del paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos vitales y genera un estado tóxico generalizado. En muchas zonas del mundo, los parásitos se han vuelto resistentes a varios antipalúdicos. Causas. Como mencionamos anteriormente, la malaria es causada por un parásito. Se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados. Después de la infección, los parásitos llamados esperozoitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado. Allí maduran y producen otra forma de parásitos llamados merozoitos. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan los glóbulos rojos y se multiplican dentro de ellos. Estos glóbulos rojos se rompen al cabo de 48 a 72 horas e infectan más glóbulos rojos. Los primeros síntomas se presentan por lo general de 10 días a 4 semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso a los 8 días o hasta un año después de esta. Los síntomas ocurren en ciclos de 48 a 72 horas. La mayoría de los síntomas son causados por la liberación de merozoitos en el torrente sanguíneo, anemia resultante de la destrucción de glóbulos rojos y grandes cantidades de hemoglobina libre liberada en la circulación luego de la ruptura de los glóbulos rojos. La malaria también se puede transmitir de la madre al feto de manera congénita y por transfusiones sanguíneas. Los mosquitos en zonas de climas templados pueden portar la malaria, pero el parásito desaparece durante el invierno. Riesgo de enfermedad más grave. Las personas con mayor riesgo son niños pequeños y bebés, adultos mayores, personas que viajan desde zonas libres de malaria, mujeres embarazadas y el bebé en gestación. Datos epidemiológicos. Según el último informe mundial sobre el paludismo publicado en diciembre de 2020, en 2019 hubo 229 millones de casos de paludismo, en comparación con los 228 millones del 2018. La cifra estimada de muertes por paludismo en 2019 fue de 409.000, frente a 411.000 del año anterior. La región de África del OMS continúa soportando una parte desproporcionadamente alta de la carga mundial de la enfermedad. En 2019 se registró en la región el 94% de los casos de paludismo y de las defunciones por esta enfermedad. En 2019, 6 países representaban más de la mitad de los casos mundiales de paludismo. Nigeria, 24%, República Democrática del Congo, 11%, República Unida de Tanzania, 5%, Burkina Faso, 4%, Mozambique y Níger, 4 cada uno. Los menores de 5 años son el grupo más vulnerable. En 2019 representaban el 67%, es decir, 274.000 de las muertes mundiales por paludismo. En algunas regiones del mundo, los mosquitos que transmiten la malaria han desarrollado resistencia contra los insecticidas. Además, los parásitos han desarrollado resistencia a algunos antibióticos. Estas condiciones dificultan el control tanto de la tasa de infección como de la diseminación de la enfermedad. Hay 4 tipos de malaria: por Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Los más frecuentes son el paludismo por Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, y el más mortal es el paludismo por Plasmodium falciparum. En los últimos años también ha habido algunos casos humanos por Plasmodium knowlesi, un parásito del mono que aparece en zonas boscosas de Asia sudoriental. Signos y síntomas. Las características clínicas de la malaria dependen de 3 factores. El primer factor es la especie de Plasmodium, ya sea falciparum, vivax, malaria o ovale. El segundo factor es el número de parásitos y el tercer factor corresponde al estado inmunitario del hospedero humano.
El cuadro clínico clásico consiste en escalofrío, fiebre y sudoración repetidos cada 24, 48 o 72 horas, según la especie de Plasmodium. Se debe diferenciar en tres tipos de pacientes según la presencia de alteraciones relacionadas con la malaria grave. Estas se dividen en malaria complicada o malaria no complicada, de las cuales hablaremos más adelante. Cabe destacar que el periodo de incubación abarca en promedio de 10 a 14 días, tiempo durante el cual ocurre el ciclo preeritrocito en el hígado, y pueden presentarse síntomas generales, entre los cuales tenemos anemia, heces con sangre, escalofríos, fiebre, sudoración, coma, convulsiones, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. El periodo de incubación de la malaria adquirida a través de la transfusión de sangre es de 48 a 72 horas. Después del periodo de incubación comienza el ataque agudo. Síntomas de la malaria no complicada. La malaria no complicada se define como la malaria sintomática sin signos de severidad o evidencia de disfunción de un órgano vital. Los primeros síntomas son dolor de cabeza, debilidad, fatiga, dolores en articulaciones y músculos, malestar abdominal y 30 minutos de escalofrío, frío intenso y progresivo seguido de un temblor incontrolable. Luego, pasado entre las 6 y las 8 horas, comienza un periodo febril, temperatura por encima de los 38 grados, sudoración profusa, y después la temperatura suele bajar a 36.8 grados. Después de las 8 horas comienza un periodo asintomático y un comportamiento febril. Signos y síntomas de la malaria complicada. Si son usados medicamentos inefectivos o si el tratamiento se retarda en su inicio, especialmente cuando se trata de una malaria por Plasmodium falciparum, la carga de parásitos aumenta y puede desencadenarse una malaria complicada. En pocas horas puede progresar en una enfermedad grave con acidosis metabólica, anemia severa, hipoglicemia, falla renal aguda y edema de pulmón. En este caso, si se recibe tratamiento, la letalidad es de un 15 a un 20%. Si por el contrario no se trata, la malaria complicada es casi siempre fatal. Por lo general, las muertes por malaria se relacionan con una o más complicaciones graves. Entre ellas incluyen la malaria cerebral. Si las células sanguíneas infectadas de parásitos obstruyen los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, puede ocurrir una inflamación del mismo o un daño cerebral. La malaria cerebral puede provocar convulsiones y coma. Cabe destacar que este tipo de malaria está presente en un 10% de los casos en las zonas endémicas, donde afecta predominantemente a niños mayores de 6 a 8 meses y tiene una mortalidad entre el 25 y el 30% incluso con tratamiento. Esta se trata de una encefalopatía asimétrica y difusa con base multifactorial y en la que desempeña un papel importante el secuestro de hematíes, ya sea parasitados y no parasitados, en la microcirculación cerebral. Esta suele presentarse como alteración de niveles de conciencia no atribuible a otras causas, coma que se prolonga más de 6 horas tras una convulsión generalizada, más de 2 convulsiones en un periodo menor a 24 horas, somnolencia y deterioro mental progresivo. Vacuna. Aunque los investigadores están desarrollando vacunas contra la malaria para prevenir la infección, las vacunas actuales están en investigación y aún no están aprobadas para su uso general. La RTSS es la primera vacuna contra la malaria del mundo que se ha demostrado que proporciona una protección parcial contra la misma en niños pequeños, y esta vacuna actúa contra el Plasmodium falciparum, el cual es el parásito de la malaria más mortal. Medidas preventivas. Para prevenir el contagio por malaria es necesario seguir las siguientes medidas. Como hemos visto anteriormente, es importante evitar la picadura de mosquito. Es por ello que debemos de tomar en cuenta que los mosquitos están activos entre el atardecer y el amanecer, y para evitar estas picaduras debemos seguir los siguientes pasos. El primer paso a seguir es cubrirse la piel. Usar pantalones largos y camisas manga larga es importante para así evitar la picadura de mosquitos. También debemos meter la camisa en el pantalón y los pantalones en las medias. Como segundo paso es aplicar repelente de insectos en la piel. Usar un repelente de insectos es importante. Cabe destacar que no debemos usar el rociador directamente en la cara. No se debe usar productos con aceite de eucalipto o de limón en niños menores de 3 años. Como tercer paso, este va de la mano del anterior y es usar repelente en la ropa. Los rociadores que tienen permetrina son seguros para la ropa. Y como cuarto y último paso, es importante usar una red de mosquiteros para dormir. Estas redes, sobre todo las que tienen insecticidas, ayudan a prevenir las picaduras de mosquitos cuando se duerme. Cuidados de enfermería. La asistencia general del paciente con malaria grave es tan importante como la quimioterapia, y en ella desempeña un papel crucial la enfermera. Los pacientes inconscientes requieren una esmerada asistencia de enfermería.
Hay que mantener libres las vías respiratorias, cambiar de posición al paciente cada 2 horas y no dejar que permanezca en una cama mojada. Hay que prestar particular atención a los puntos de compresión cutánea y mantener al paciente en decúbito lateral para evitar la aspiración bronquial de líquidos. La neumonía por aspiración puede ser una complicación mortal. Si llega a presentarse, debe ser tratada de inmediato. En los cuidados tenemos anotar las entradas y salidas de líquidos, determinar la densidad de la orina y señalar la emisión de orinas oscuras. Comprobar con frecuencia la marcha de gota a gota de los líquidos intravenosos. Vigilar regularmente cada 4 a 6 horas, al menos durante 48 horas, la temperatura, el pulso, la respiración y la tensión arterial. Y por último, notificar de inmediato las variaciones del nivel de conciencia, la aparición de convulsiones o los cambios de comportamiento del enfermo. Sarampión. Según la OMS, el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. En la sintomatología, los síntomas iniciales suelen aparecer entre los 8 y 12 días después de la infección. Consiste en fiebres altas, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo. No hay tratamiento específico para el sarampión y la mayoría de los pacientes se recuperan entre las 2 o 3 semanas. Pero sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones de oído y neumonía, sobre todo en los niños malnutridos y pacientes inmunodepresivos. El sarampión es una enfermedad previamente que se puede prevenir mediante vacunación. Las causas. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se reproduce en la nariz y en la garganta de un niño o adulto infectado. Luego, cuando una persona con sarampión tose, estornuda o habla, las gotas infectadas se expulsan al aire, donde otras personas pueden inhalarlas. Las gotas infectadas también pueden depositarse sobre una superficie, donde permanecen activas y contagiosas durante varias horas. Si te tocas la boca o la nariz con los dedos o te refriegas los ojos, luego de tocar una superficie infectada, puedes contraer el virus. Alrededor del 90% de las personas susceptibles que se exponen a alguien con el virus se infectan. Descripción epidemiológica. Agente infeccioso. El virus del sarampión integra el género Morbillivirus de la familia de los Paramyxoviridae. En el reservorio se encuentra el hombre. Distribución mundial. Es estacional, es más común a fines de invierno y a principios de primavera en los climas templados. En los climas tropicales se incrementa más en las temporadas de lluviosas. Modo de transmisión: por gotículas de aspersión de tracto respiratorio a la membrana de la mucosa del tracto respiratorio superior o de la conjuntiva de un susceptible. Periodo de incubación de 7 a 18 días. Periodo de transmisibilidad: desde el periodo prodrómico hasta 4 días después del inicio de la erupción, 8 días. Susceptibilidad universal: inmunidad por enfermedad, por vacuna, por anticuerpos maternos. Inmunidad desde los 9 meses de edad hasta más de 80% de los niños ya perdieron la inmunidad por anticuerpos maternos. Morbilidad o mortalidad: se estima que más de 70 millones de casos ocurren cada año en el mundo. El porcentaje de casos mortales de aproximadamente una muerte por cada 1000 casos. En los países de desarrollo con altos grados de malnutrición y servicios sanitarios pobres, donde el sarampión es más común, la cantidad de fallecimientos es de un 10% aproximadamente. En pacientes inmunodepresivos, el porcentaje aumenta hasta aproximadamente un 30%. El sarampión es una enfermedad infecciosa más contagiosa,
por lo que se necesita una inmunidad colectiva de más del 94% para interrumpir el ciclo de transmisibilidad en la comunidad. Generalmente, la tasa de ataque por grupo de edad es muy alta en niños menores de 1 año y de 4 años, a pesar de que a veces el número de casos registrados es más alto en grupos de mayor de edad. Sintomatología y curso de la enfermedad. En el primero tenemos que es un periodo de incubación, dura de 10 a 14 días y normalmente es asintomático. En el segundo periodo es prodrómico o catarral, dura unos 4 días y se caracteriza por fiebre alta que luego disminuye para volver a subir antes del exantema. Malestar general, catarro de mucosa nasal, rinitis, secreción nasal y conjuntival, lagrimeo, fotofobia, congestión ocular, tos seca irritativa y todo aquello da lugar a la típica facies sarampionosa. Exantema, pequeñas manchas rosadas que se ven sobre todo en el velo del paladar, aunque existen en otras mucosas. Manchas de Koplik, pequeñas manchas con centro blanco en mucosa de la cara interior de la mejilla y labio. Aparece al final de este periodo y antes de que aparezca el exantema. Inflamación ganglionar laterocervical, pero menos intensa que en la rubiola. En el tercer periodo tenemos el exantemático. Dura unos 5 días con fiebre que se eleva, irritabilidad, somnolencia, empeoramiento de los síntomas catarral, malestar general, anorexia. Aparece exantema mucosa papuloso, confluente, rojo y que se inicia en la cara y va extendiéndose al resto del cuerpo, incluyendo palma de las manos y planta de los pies. Existen variedades según sea el exantema, como el sarampión reticuloso o hemorrágico. En el cuarto periodo tenemos el descamativo. Tiene duración variable, disminuye la fiebre, se produce una mejora generalizada, desaparición de exantema y aparición de una descamación furfuracénea. El sarampión. El diagnóstico del sarampión se realiza fundamentalmente por la clínica, evaluando la sintomatología del paciente. La observación, pequeños puntos blanquecinos que aparecen en el interior de la mejilla en las etapas iniciales de esta enfermedad, puede ser una buena pista para los médicos. En ocasiones, cuando el diagnóstico no está muy claro, se puede realizar una analítica sanguínea para detectar anticuerpos frente al sarampión. En el caso de que haya brotes en localizaciones concretas, puede que sea conveniente que el médico realice una frotis faringeo para proceder al análisis molecular del virus directamente o tras un cultivo viral, lo que tiene un gran valor desde un punto de vista epidemiológico, ya que facilita conocer el origen de los brotes y trazar las cadenas de transmisión. Las complicaciones. Entre las complicaciones del sarampión se incluyen las siguientes: infección de los oídos, bronquitis, laringitis o croup, neumonía, encefalitis, problemas en el embarazo, sobreinfección bacteriana, púrpura trombocitopénica aguda, hepatitis transitoria, panencefalitis esclerosante subaguda. Durante una infección aguda puede aparecer una hepatitis transitoria y diarrea. La prevención. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que los niños y los adultos reciban la vacuna contra el sarampión para prevenir las enfermedades. La vacuna contra el sarampión en los niños. Para prevenir el sarampión en los niños, los médicos generalmente administran a los bebés las primeras dosis de la vacuna entre los 12 y los 15 meses de vida. La segunda dosis de administración típicamente entre los 4 y los 6 años de edad, teniendo en cuenta si van a viajar al extranjero y tu hijo tiene entre 6 y 11 meses de edad, habla con su médico sobre la posibilidad de vacunarlo contra el sarampión más temprano. Si tu niño o adolescente no recibió la dosis en el momento recomendado, es posible que necesite 2 dosis de la vacuna con 4 semanas de diferencia.
Vacuna contra el sarampión en adultos. Es posible que necesites la vacuna contra el sarampión si eres adulto, ya que tienes un mayor riesgo de contraer el sarampión. Por ejemplo, por asistir a la universidad, viajar al extranjero o trabajar en un entorno hospitalario. Ya que no tienes prueba de inmunidad, la prueba de inmunidad incluye documentación escrita de tus vacunas o confirmación de un laboratorio de inmunidad o enfermedad previa. Nació en 1957 o años posteriores y no tiene prueba de inmunidad. La prueba de inmunidad incluye documentación escrita de tus vacunas o confirmación del laboratorio de inmunidad o enfermedad previa. Habla con tu médico si no estás seguro de si necesitas las vacunas contra el sarampión. Prevención del sarampión durante un brote o infección conocida. Si alguien en tu casa tiene sarampión, toma estas precauciones para proteger a tus amigos, familiares vulnerables. Aislamiento, debido a que el sarampión es muy contagioso, desde casi los 4 días anteriores hasta los 4 días posteriores a la aparición de las erupciones cutáneas, las personas con sarampión no deberían retomar las actividades en las que interactúan con otras personas durante este periodo. También podría ser necesario mantener a las personas no vacunadas, como por ejemplo los hermanos, lejos de las personas infectadas. Vacunación. Asegúrate de que todas las personas que estén en riesgo de contraer sarampión y no hayan sido completamente vacunadas reciban la vacuna contra el sarampión tan pronto como sea posible. Esto incluye a los bebés mayores de 6 meses y a cualquier persona nacida desde 1957 en adelante que no tenga un certificado de vacunación o que no tenga evidencia de inmunidad o de haber tenido sarampión en el pasado. Los tratamientos. Los tratamientos de sostén en los niños, vitamina A, el tratamiento del sarampión es sintomático, incluso en presencia de encefalitis. Los pacientes hospitalizados con sarampión deben tratar con las precauciones estándares para contactar y de transmisión aérea. Se recomienda habitaciones individuales para el aislamiento de la infección de transmisión aérea y respiradora, la N95 o equipo de protección personal similar. De lo contrario, los pacientes ambulatorios sanos con sarampión son más contagiosos durante 4 días después del desarrollo de la erupción y deben limitar mucho el contacto con otras personas durante su enfermedad. Se demostró que el suplemento de vitamina A disminuye la tasa de morbilidad asociada con el sarampión en los niños que viven en países en vías de desarrollo, como la hipovitaminosis A contribuye a aumentar la gravedad del sarampión. Se recomienda tratar a todos los niños con sarampión con vitamina A. Debe administrarse la dosis adecuadamente por vía oral, una vez al día durante 2 días, que depende de la edad del niño. Un año, 200.000 unidades internacionales, de 6 a 11 meses, 1.000 unidades, de 6 meses, 50.000 unidades. En los niños con signos clínicos de deficiencia de vitamina A, debe repetirse una sola dosis adicional de vitamina A, que se calcule según la edad, entre 2 y 4 semanas más tarde. Ahora veremos la gastroenteritis. La gastroenteritis es la inflamación del revestimiento interno del intestino delgado y del grueso. En los países más desarrollados, la morbilidad por este virus estomacal tiene aproximadamente 38 millones de casos al año y es una de las causas frecuentes de hospitalización en la población pediátrica en menores de 5 años. En los países en desarrollo, el impacto es muy distinto. Según la OMS, los gastroenteritis es la segunda causa más común de muerte en niños menores de 5 años. Causas y tipos. La gastroenteritis infecciosa puede ser causada por virus, bacterias o parásitos, pero también puede llegar a ser química. Aquí veremos cada una de ellas. La gastroenteritis viral. Los virus son la causa más frecuente de la gastroenteritis. Estos infectan los enterocitos del epitelio de las vellosidades del intestino delgado. Esto conlleva la transudación del líquido hacia la luz intestinal. Algunas veces la mala absorción de los hidratos de carbono agrava los síntomas. Mayormente la gastroenteritis está causada por 4 tipos de virus, los cuales son el norovirus. Afecta a las personas sin importar su edad. Se producen grandes brotes transmitidos por el agua y alimentos contaminados. El rotavirus es la causa más común de diarrea esporádica que provoca una deshidratación en niños. En adultos,
se infectan por el contacto estrecho con un lactante infectado. El astrovirus. Este virus afecta generalmente a los lactantes y a niños pequeños. El adenovirus entérico. Es la cuarta causa más frecuente de la gastroenteritis en la infancia. Afecta fundamentalmente a los niños menores de 2 años. La gastroenteritis bacteriana. Esta es menos frecuente que la gastroenteritis viral. Las bacterias se adhieren al revestimiento de los intestinos de forma no invasiva, produciendo enterotoxinas. Estas toxinas que hacen que el intestino secrete agua y electrolitos, lo que produce una diarrea acuosa. Las bacterias más frecuentes son la salmonela, el campylobacter, la shigella y el escherichia coli. Las enterotoxinas producidas por ciertas especies que se adhieren a la mucosa intestinal sin invadirlas causan la alteración de la absorción intestinal, causan la secreción de electrolitos y agua. Las exotoxinas ingeridas por alimentos contaminados son producidas por algunas bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Estas exotoxinas pueden causar la gastroenteritis sin infección bacteriana. La invasión de la mucosa ocurre cuando otro tipo de bacterias, como lo son la salmonela y algún subtipo de Escherichia coli, invaden la mucosa del intestino delgado o del colon, causando una ulceración microscópica, sangrado, exudación de líquido rico en proteína, la secreción de electrolitos y agua. La forma enterohemorrágica de la Escherichia coli es un subtipo con más significativo clínicamente. Produce diarrea sanguinolenta. Las infecciones suelen darse por carne de res cruda, leche o zumo no pasteurizado y el agua contaminada. La transmisión interpersonal es frecuente en guarderías infantiles o parques acuáticos. La gastroenteritis química. Esta puede producirse por la ingestión de sustancias químicas tóxicas. Estas toxinas generalmente son producidas por una planta, por ciertos mariscos, por agua o alimentos contaminados. También por las sustancias químicas como el arsénico, plomo, mercurio o cadmio. La intoxicación por metales pesados con frecuencia causa náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. La ingestión de grandes cantidades de alimentos ácidos también puede producir gastroenteritis en algunas personas. La gastroenteritis parasitaria. Existen 2 tipos de parásitos para la gastroenteritis. La Giardia intestinalis, que se adhiere a las células del revestimiento intestinal, causando los síntomas giardiasis. Esto puede generar un síndrome de mala absorción. Por lo general, este parásito se encuentra en aguas contaminadas. Otro parásito intestinal es Cryptosporidium parvum, que provoca una diarrea acuosa. Causa la infección llamada criptosporidiosis, que se obtiene también al beber agua contaminada. Signos y síntomas generales. El carácter y la intensidad de los síntomas de la gastroenteritis varían. Por lo general, el comienzo es súbito, con anorexia, vómitos, cólicos abdominales y diarrea, con sangre y moco o no. Puede haber malestar general, mialgias y postración. El abdomen puede estar distendido y levemente doloroso a la palpación. En casos graves, puede haber defensa muscular. Pueden palparse las asas intestinales distendidas por el gas. Hay ruidos hidroaéreos, hiperactivos en la auscultación, aún sin diarrea, una característica diferencial importante respecto del ilio paralítico, en el que hay ausencia o disminución de ruidos hidroaéreos. Los vómitos y las diarreas persistentes pueden provocar depresión de líquidos intravascular, con hipotensión y taquicardia. En casos graves aparece el shock con colapso vascular e insuficiencia renal oligúrgica. Gastroenteritis viral. En las infecciones virales, la diarrea acuosa es el síntoma más común. Las heces rara vez contienen moco o sangre. En lactantes y niños pequeños, la diarrea por rotavirus puede durar entre 5 y 7 días. Se observan vómitos en el 90% de los pacientes, fiebre mayor a 39 grados centígrados en alrededor del 30%.
Por lo general, los norovirus provocan vómitos, cólicos abdominales y diarrea de comienzo agudo, con síntomas que duran de 1 a 2 días. En los niños, los vómitos son más prominentes que la diarrea, mientras que en los adultos suele predominar esta última. Asimismo, los pacientes presentan fiebre, cefalea y mialgias. Gastroenteritis bacteriana, las bacterias que causan esta enfermedad invasiva. Por ejemplo, la Shigella, Salmonella, tienen mayor probabilidad de provocar fiebre, postración y diarrea sanguinolenta. La infección por Escherichia coli suele comenzar con diarrea acuosa durante 1 a 2 días, seguida de diarrea sanguinolenta. No hay fiebre o esta es de grado bajo. Gastroenteritis parasitaria. En general, las infecciones parasitarias causan diarrea subaguda o crónica. La mayoría provoca diarrea no sanguinolenta. Una excepción es la Escherichia coli estólica, que causa la disentería amebiana. El cansancio y la pérdida de peso son comunes cuando la diarrea es persistente. El diagnóstico. Pruebas generales. Es preciso determinar el electrolito sérico, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, para evaluar la hidratación del estado ácido básico de pacientes que impresionan graves. El hemograma completo es inespecífico, aunque la eosinofilia puede indicar la infección parasitaria. Se deben realizar pruebas de funcionalidad renal y hemograma completo alrededor de una semana después del inicio de los síntomas en pacientes con Escherichia coli para detectar un síndrome urémico hemolítico de inicio temprano. Tratamiento. El objetivo del tratamiento es prevenir la deshidratación, garantizando que el cuerpo tenga suficiente agua y líquidos. Por ello es importante reponer las pérdidas de líquido por la diarrea o vómito, tomando abundante cantidad de líquido. En algunos casos en particular, el médico puede indicar medicación especial como los antibióticos. Los lactantes deben seguir tomando su leche materna junto con los líquidos adicionales. En ciertas ocasiones, cuando no se tolera la hidratación por vía oral, el paciente puede ser internado para el aporte de líquido. Depende de la causa de la gastroenteritis. En los casos más importantes es que la persona afectada ingiera líquidos para evitar la deshidratación. Rehidratación oral o bien endovenosa. Considerar los agentes antidiarreicos si no se sospecha de la infección por Clostridium difficile o Escherichia coli. El tratamiento de sostén es todo lo que necesitan la mayoría de los pacientes. La alimentación. Se debe iniciar una dieta con solución de rehidratación oral, farmacéuticas no sustituidas por bebidas isotónicas, y tras las 3 o 4 horas no se vomita, iniciar la dieta según la edad del afectado. Para cualquier edad no hay que forzar al comer, y lo ideal es comer menos pero más a menudo, seguir una dieta nutritiva variada de fácil digestión, adecuada a la edad y teniendo en cuenta los gustos del niño o del paciente. Prevención. Prevenir infecciones transmitidas por el agua en el contexto recreativo. Las personas no deben nadar si tienen diarrea. Se deben controlar la frecuencia de los pañales lactantes y deambuladores y se deben cambiar en un cuarto de baño y no cerca del agua. Los nadadores deben evitar tragar agua cuando nadan. Los lactantes y otras personas inmunosuprimidas están particularmente dispuestos a desarrollar casos graves de salmonelosis y no deben exponerse a reptiles, aves, anfibios que suelen ser portadores de la salmonela. Cuidados de enfermería. Evaluar y determinar el estado de hidratación y la presencia de otros problemas o complicaciones asociados a la diarrea. Comprobar la ingesta de la tolerancia oral. Observar y anotar el número de consistencia de las heces por día. Administrar un antibiótico u otros tratamientos cuando exista la indicación expresa. Mantener al paciente hidratado reemplazando las pérdidas de solución de rehidratación oral. Cuidados de enfermería.
Administrar un antibiótico u otros tratamientos cuando existen indicaciones expresas. Facilitar la intimidad adecuada para la eliminación. Responder rápidamente a las solicitudes de ayuda para la eliminación. Limpiar la piel perianal después de cada episodio de incontinencia fecal. Enseñar al cuidador de usuario con movilidad limitada al monitorizar regularmente el sacro y el área perianal para detectar úlceras por presión. Colocar protectores de sábana en la cama. Observar y anotar el número de consistencia de las heces por día. Comprobar y registrar la tolerancia oral. Gracias por su atención.